Buenas tardes a todos. En esta clase vamos a terminar de ver lo que son los modelos basados en características o landmarks. Eh, un poco recordando, eh, nosotros podemos describir un entorno en términos de objetos que pueden haber en el entorno, ¿no? Podría tener un árbol, por ejemplo, una casa, etcétera. Aquí una intersección de calles. Y nuestro robot podría estar en algún lugar de este espacio, desplazándose, con algún sensor que observa objetos de distinto tipo. Supongamos que el robot va en esta dirección. Entonces, con un ángulo φ1 observa un árbol, un ángulo φ2 observa la intersección de calles, un ángulo φ3 observa una casa. Y cada uno de estos objetos ocurre a una distancia distinta, R3, en el caso de la intersección de calles a una distancia R2, R1. Entonces, nosotros tenemos un sistema que detecta objetos y de alguna manera estos objetos se ubican relativos al robot en coordenadas polares. Tendríamos las coordenadas R y φ para cada objeto. Entonces podríamos, en base a estos puntos, ubicar el robot. Tenemos tres objetos, un problema de triangulación básico, ¿no? Entonces, si nosotros decimos estamos a una distancia del elemento que vamos a llamar acá elemento del mapa 1, elemento del mapa 3, elemento del mapa 4, todos estos elementos en un sistema de coordenadas cartesiano, X, Y, van a tener coordenadas específicas. Este sería el M2, perdón, el elemento M2. Entonces, nuestro robot sabemos que está a una distancia R1 del primer objeto, del objeto M1, ¿cierto? Está a una distancia R1. Entonces podemos decir que está sobre ese círculo. No sabemos en qué parte de ese círculo. La información del ángulo φ es insuficiente para decirnos en qué parte de ese círculo estamos. ¿Por qué razón? Porque yo podría tener un robot que está aquí, ¿no es cierto?, mirando en una cierta dirección. Ya, es un poco más grande. El robot está ahí mirando hacia allá, y este obstáculo, o este objeto, perdón, aparece en un ángulo φ1, ¿no? Pero también podría tener el robot puesto como por aquí, mirando en esta dirección, y con un ángulo φ1. Entonces, el ángulo φ no me dice en qué parte del círculo estoy. Puedo estar en cualquier parte del círculo. Sé que estoy mirando, si por ejemplo φ fuese 90 grados, ¿no es cierto?, podría estar como tangente al círculo. Sé que el objeto está 90 grados con respecto a la dirección hacia la cual el robot está mirando. Pero eso no me dice nada, ¿no es cierto? También podría tener el robot aquí arriba, mirando así, hacia allá, y el objeto está a 90 grados con respecto a la dirección a la cual estoy mirando. Por lo tanto, el ángulo φ no me determina la posición sobre el círculo. Vamos a borrar algunos de estos que hemos hecho acá. Entonces sabemos que el robot está en alguna parte del círculo, pero no sabemos en qué parte del círculo. Entonces, de partida, no podemos resolver el problema de ubicar el robot solamente con un sensor que mida ángulo y distancia. Necesitamos la información de algún otro landmark adicional. Entonces aquí el landmark número 2, o el elemento número 2, que es la intersección de calles, dice el robot está a una distancia R2. Entonces vamos a dibujar acá el robot a una distancia R2. Pongamos que R2 es un radio de esta dimensión. Voy a tratar de hacer el círculo lo mejor posible. Entonces,
este de acá es R2, este de acá era R1. Y ahora tenemos una intersección de dos círculos, por lo tanto, yo sé que estoy a una distancia R2 del landmark 2, estoy a una distancia R1, y hay dos puntos que cumplen esa condición, este de acá o este de acá, porque es la intersección de los dos círculos de distinto radio. Con eso todavía no sé dónde está el robot. Puede estar en cualquiera de estos dos lugares. Me falta un tercer círculo, ¿no es cierto? Y el tercer círculo me dice, supongamos que estoy a una distancia R3, voy a dibujar acá un círculo de distancia R3. Este es el círculo de distancia R3, de radio R3. Y este tiene también varios puntos de intersección, pero solamente tiene puntos de intersección en dos lugares distintos con el círculo de radio R2. Tiene dos puntos de intersección distintos con el círculo R1, pero hay un punto en el cual se intersectan el círculo de R1, el círculo de R2, de radio R2 y el círculo de radio R3, que es este de acá. Por lo tanto, podemos decir, la ubicación de nuestro robot tiene que ser esa. Y tiene que estar orientado de cierta manera. O sea, podríamos en este lugar tener muchos robots orientados en distintas direcciones, ¿no? Hacia allá, hacia el norte, hacia el oeste, pero solamente uno de esos robots es el robot válido, y es el robot que, tal que se forma un ángulo φ1 con ese elemento, se forma un ángulo φ2 con el elemento 2, etc. Y se forma un ángulo φ3 con el otro. Entonces, teniendo la información de la ubicación de los landmarks relativas al robot y la información de los ángulos, podemos resolver la posición XY del robot y podemos resolver la orientación θ del robot. Aquí hay una posición Y para el robot y una posición X para el robot. Entonces, la idea, o por qué surgen estos métodos basados en landmarks o características, por dos razones. Una es porque hay una interpretación muy geométrica de cómo resolver la ubicación del robot eh, relativo a las características, y la otra que tenía que ver, que era lo que comentábamos en la clase pasada, con el hecho de que yo reduzco la información del mapa, porque yo no estoy utilizando el escaneo del láser, ¿no es cierto? Decíamos, son muchos puntos, sino que simplemente estoy eligiendo algunos puntos específicos. Si estoy usando una cámara estereoscópica, no necesito información de los 1000 por 1000 píxeles que puede tener la imagen, ¿no es cierto? De color, no me interesa la forma, solamente necesito saber que hay un árbol en tal dirección y a tal distancia, ¿no es cierto? Lo mismo que con la casa. Ahora, ¿cuál es el problema de este método? El problema está en que aquí podría ocurrir que uno tiene más de un árbol, más de una casa y más de un elemento dentro de la escena, y entonces pueden haber otros puntos adicionales al M1, M2 y M3 que he dibujado, y el problema se transforma entonces en asociar correctamente lo que yo estoy mirando en mi sensor con un elemento que puede estar en el mapa, ¿no es cierto? ¿Cómo sé que M1 era el árbol y que el árbol no estaba en la posición M3? Ese es otro tipo de problema que surge con estos métodos, que es el problema de asociación de datos. Pero por el momento vamos a asumir que el problema de asociación de datos está resuelto. Que en realidad, para resolver la asociación de datos, uno tendría que recurrir a cosas que son de otras materias. Por ejemplo, de procesamiento de imágenes. En una imagen yo puedo decir, bueno, lo que estoy mirando es una casa o un árbol, por lo tanto, el M1 realmente es el árbol, no la casa, etc. Entonces, pero suponiendo que está este extractor que extrae la característica y la etiqueta, entonces dice ya, este objeto tiene una característica particular, el árbol tiene hojas verdes, la casa es de color blanca, entonces son objetos distintos, el problema de asociación estaría resuelto. Entonces, una ventaja es que uno puede reducir los datos originales en vectores más pequeños, ¿cierto? Tienen distancia, ángulo, y en algunos casos se añade la característica o esta S que la usamos como firma, o en inglés sería el signature, ¿no es cierto? del objeto. Entonces, se supone que cada objeto tiene su S, y que la firma podría ser
color, alto, ancho, ese tipo de características que estaban en la lámina anterior y que ya las habíamos comentado en la clase pasada. El punto es que tenemos cada objeto con sus coordenadas polares y tenemos la firma de ese objeto, y nosotros entonces podemos asumir que las mediciones de cada uno de los objetos, si bien están sujetas a ruido, estos ruidos son independientes entre sí. O sea, cuando yo me equivoco un poco en determinar el color, el alto y el ancho del árbol, ese error es independiente de equivocarme en el alto, ancho de la casa, el color de la casa, etc. Son objetos distintos, por lo tanto, son errores distintos. Uno podría argumentar, no necesariamente son tan distintos, si hay malas condiciones de iluminación, supongamos que estamos usando cámaras de noche, entonces la visibilidad del árbol va a ser tan mala probablemente como la visibilidad de la casa. Si la casa está iluminada, probablemente la casa se vea un poco mejor o con menos error que el árbol que está en una zona oscura. Pero, pero en principio vamos a asumir que son errores independientes. Entonces, eso significa que la probabilidad de medir algo, ¿no es cierto? Nosotros estábamos buscando implementar en los algoritmos de estimación la probabilidad del estado dada la medición, y para eso usábamos la regla de Bayes, y entonces reformulábamos eso como qué tan probable es haber medido algo dado el estado y dado el mapa, ¿no es cierto? Y en vez de utilizar la medición original, porque uno podría decir la medición original de una cámara son un listado de píxeles con ciertos colores, vamos a extraer algo de esa imagen y vamos a decir que ahora nuestra medición es una cosa que es un objeto que tiene alto, ancho y otras características. Y por lo tanto el z lo reemplazamos por una función de z. No es el z original, sino una función de z. Y dijimos que este f, ¿cierto?, en realidad tiene tres componentes que son la ubicación en los dos primeros, en forma polar, y la firma del objeto. Y entonces vamos a decir que cada uno de estos objetos, la probabilidad de la firma 1, junto con la firma del objeto 2, con la firma del objeto 3, etcétera, que es todo lo que yo medí, en realidad la puedo escribir como la probabilidad del objeto 1, dado mi posición y mapa, por la probabilidad de la firma del objeto 2, dada mi posición, mapa, etcétera, etcétera, hasta la probabilidad del objeto enésimo que podemos tener dado X y dado el mapa. O sea, aquí esto está expresando el principio de independencia condicional. O sea, condicionado sobre la posición del robot, todas las mediciones de los objetos que están en la escena son independientes entre sí. Entonces, efectivamente, hay algunos algoritmos que no usan una firma o un feature, ¿cierto? Y entonces empiezan a aparecer otros problemas, porque podemos empezar a confundir ubicaciones de estos puntos que no tienen asociación específica. Pero por el momento nosotros vamos a asumir que sí tenemos la firma porque es ventajoso, facilita la asociación de los datos. Y por otro lado, está lo que ya habíamos mencionado, el hecho de tratar la ventaja de reducir la dimensionalidad de los datos originales, y tenemos implícitamente el supuesto de que al haber hecho esa reducción no hemos perdido información. ¿Y eso qué quiere decir? Que la probabilidad de X, dada la medición original, es la misma que la probabilidad de X, dada las características que extrajimos de la medición original. Entonces, este es un supuesto y uno podría entrar a discutir si ese supuesto se cumple siempre o no, pero en general, si la extracción de características es suficientemente representativa, no debiese haber un problema. Por lo tanto, vamos a trabajar con ese principio, ¿no es cierto?, de que inferir el estado del robot, dada la medición original, o dada una transformación o extracción de características a partir de la medición original, es lo mismo. Entonces, estos algoritmos en cierto momento se volvieron bastante más populares de lo que son hoy en día, y todo esto va como por periodos o por épocas, se vuelven a poner de moda, pierden un poco su popularidad porque aparecen otros sensores. En cierto momento eran populares porque el poder computacional, o el poder de cómputo de los computadores que habían hace 10 o 15 años atrás era bastante más reducido, y por lo tanto siempre se buscaba como la manera de reducir la cantidad de datos sobre la cual correr el algoritmo. Después empezaron a aparecer computadores con varios cores, y empieza como que, y con memoria bastante más grande,
y discos duros de estado sólido. Por lo tanto, el problema de procesar datos originales y hacer esquemas como de scan matching, como los que mencionábamos en la clase pasada, no son tan terribles y se vuelven populares porque aparecen también en el mercado sensores que tienen una capacidad de captura de datos 3D mucho más grande de lo que había hace 10 o 15 años atrás. Pero no obstante, cada cierto tiempo hay nuevas publicaciones, artículos que rescatan la estrategia porque conceptualmente tiene una representación geométrica directa, que era la que hacíamos en el dibujo, y de alguna manera uno puede sintetizar información, lo que comentábamos en la clase pasada, ¿no es cierto? Cuando uno se ubica en la cocina o en el baño o en el dormitorio, es porque hay objetos dentro de ese lugar que a uno rápidamente le permiten decir, sí, si estoy en la cocina es porque hay un refrigerador. El refrigerador no está en el baño, por lo tanto no estoy en el baño. Nadie empieza a analizar como la distancia a la pared o al techo y a los muebles. Nadie hace eso. Entonces, lo lógico sería que un algoritmo de ubicación para un robot, utilice una descripción de más alto nivel que una descripción con datos tan crudos como distancias a píxeles o puntos en paredes y objetos que están en el entorno. Entonces, aquí, como les decía, el problema principal es la asociación de datos. Vamos a asumir que esos datos se pueden asociar porque tenemos las características. Entonces, cuando estamos diciendo que asumimos que podemos asociarlos es porque tenemos una variable auxiliar que determina esa asociación, ¿no es cierto? Aquí tenemos una característica iésima que asocia la observación, porque nosotros podemos tener aquí en nuestro mapa de mediciones, es decir, aquí hemos visto una medición 1, hemos visto una medición 2, hemos visto una medición 3. Esas mediciones uno las podría, como decíamos, representar por sus coordenadas polares de distancia R3 y de ángulo Φ3. Adicionalmente, podríamos tener objetos en un mapa. Entonces, voy a dibujar acá intencionalmente un mapa que tiene 3 puntos. ¿Sí? Por la forma, este punto de acá podría llamarse el punto del mapa 1, el punto 2 y el punto 3. Por la forma de este triángulo, podría decir que se asemeja a este triángulo, donde esta es la altura y esta es la altura. Entonces, pero lo que yo tenía guardado en mi mapa y etiquetado como M1 no quiere decir que sea la medición Z1. O sea, yo puedo girar este mapa, ¿no es cierto? Puedo rotarlo, lo roto, y lo traslado hacia allá y lo superpongo, ¿no es cierto? Y claro, van a coincidir las figuras. Pero me voy a dar cuenta que este era M2, que este de acá al rotarlo pasó a ser M1, o sea, el Z1, o sea, el Z1 es M3, y que el M1 es Z2. Entonces, a esto se refiere con el problema de asociación. ¿Cómo asocio yo cosas que registré en un mapa? Y dije, aquí tengo un árbol, una casa, no sé qué cosa. Y después tengo mi sensor que mide cosas. Si yo no pongo aquí alguna etiqueta, esa asociación va a ser más difícil. Como digo, podría no usarla, podría simplemente hacer un matching y probar. Tú tengo acá un triángulo y poner el triángulo en distintas posiciones. Podría superponerlo y poner el triángulo así y asociar este punto con este de acá lo asocio con este de acá, y este de acá lo asocio con este de acá, y miro las distancias. Y hay un error acá grande porque sumo 3 distancias grandes. Después podría tener el triángulo azul puesto así, con el triángulo naranja puesto así. Y ahí efectivamente, si mido las distancias y las comparo, son las 3 pequeñitas. Si los superpongo de manera exacta, las 3 podrían ser potencialmente 0. Entonces digo, el matching fue correcto. Y lo resolví solamente a través de rotaciones y giros de un polígono. Y nunca usé información de qué cosa era lo que había en cada vértice. Pero si yo hubiese dicho, mira, este vértice es rojo, y en tu mapa aquí hay un objeto rojo, entonces no tengo que hacer una cuestión geométrica, sino que simplemente digo, el vértice que tiene etiqueta roja es, no sé, un objeto, un disco pare, el objeto que tiene etiqueta verde es un árbol, y el objeto que tiene etiqueta blanca es una casa. Por lo tanto, simplemente analizando las etiquetas, los asocio o los pareo. Entonces,
esta variable es una variable auxiliar que va a decir, bueno, el objeto medido yésimo corresponde al elemento jésimo del mapa. No necesariamente el elemento medido yésimo es el elemento yésimo del mapa. Ya vimos con este ejemplo que pueden ser cosas distintas. Entonces, eh, para cada elemento de nuestra lista vamos a decir el elemento es algún j, si observamos que la característica i corresponde al elemento j del mapa, al m sub j. Y por lo tanto j, si el mapa tiene n elementos, n mayúscula elementos, entonces el j nunca va a ser más grande que n. Podría ser cualquier número desde el 1 hasta el n mayúscula. Puede ocurrir que nosotros con el sensor veamos algo que no está, que nunca habíamos etiquetado, y que no está dentro del mapa. Entonces, en ese caso, lo que el algoritmo hace es generar un elemento n más 1. Y ahí hay dos posibilidades para manejar esto. Uno podría decir, cualquier cosa que se etiqueta como n más 1 es un objeto no conocido. Es decir, y ahí hay dos posibilidades. Lo dejamos como un objeto no conocido y nunca más lo volvemos a... Lo descartamos simplemente. Esto es desconocido, no sé con qué asociarlo, así que no hago nada. O podría generar un nuevo elemento dentro del mapa. Entonces, si yo estoy en una casa y alguien trae un nuevo mueble o algún nuevo elemento de decoración, el robot va a decir, aquí hay un jarrón o algo que no estaba antes, o un cuadro, y por lo tanto lo voy a etiquetar. Y lo voy a añadir a mi listado de objetos, pero podría ocurrir que ese objeto sea un objeto pasajero, o sea, que no sea un elemento de decoración permanente, sino que alguien se lo lleva. Por lo tanto, eh, este objeto podría tener dentro del inventario de objetos del robot un periodo de vida. Entonces, si yo en una iteración lo vuelvo a ver, y en otra iteración lo vuelvo a ver, lo paso a un inventario de objetos permanentes de la escena, y debería tener un manejo distinto de los objetos permanentes de aquellos que no son permanentes. Los permanentes son siempre mejores landmarks. Entonces, si yo veo una montaña o un cerro, sé que el este está donde yo veo la cordillera, desde acá de la ciudad, o está la Torre Entel. Si veo la Torre Entel, entonces sé que estoy mirando, dependiendo de dónde esté, obviamente si estoy en la Plaza Baquedano, puedo estar mirando hacia el poniente. Si estoy mirando hacia el otro lado, veo la cordillera, hacia ese lado está el este, y con eso uno puede ubicarse geográficamente, ¿no? Y esos landmarks son buenos porque siempre están ahí. Es muy difícil, digamos, que uno de esos landmarks cambie de lugar o desaparezca. Pero hay otros objetos, ¿no?, que cambian con mayor facilidad. Uno podría decir, hay un cartel de una propaganda que en 2 meses más ya no está, por lo tanto ese cartel, si yo le voy a dar la instrucción a alguien, eh, cuando llegues al cartel de la propaganda no sé qué, puede que cuando la persona pase por ahí, esa propaganda ya no esté. Entonces sería como una mala referencia, a menos de que uno sepa que es un cartel con una propaganda emblemática de mucho tiempo. Entonces, a eso se refiere con generar etiquetas para los objetos que pueden ser tratadas de distinta manera, que o bien se utilizan para decir este objeto no lo conozco, así que se ignora, o se añade a una lista. El punto es que tenemos esa asociación de objetos con elementos que están en el mapa, y el asunto entonces finalmente es, bueno, ¿cómo calculamos la probabilidad de z dado x y dado m, que habíamos dicho que era lo mismo que la probabilidad de la transformación de z dado x elementos del mapa? Y para eso entonces tenemos que usar este algoritmo, que es el algoritmo que utiliza landmarks con correspondencia conocida. Si no, habría que modificarlo si no conocemos la correspondencia. Entonces, nosotros recibimos un listado de objetos observados o medidos, ¿no es cierto? Decíamos, aquí hay una etiqueta verde que es el árbol, una etiqueta blanca que es la casa, etc. Con índices de asociación de estas etiquetas con elementos que están acá en el mapa. Y además tenemos que recibir alguna información de la predicción previa de dónde está el robot. Entonces, vamos a tomar J como el elemento que esté en el índice de asociación. Dijimos, el elemento árbol corresponde al elemento jésimo del mapa, por lo tanto, J lo vamos a extraer del índice de correspondencia, la letra C es correspondencia o asociación. Entonces,
vamos al mapa a buscar el elemento J. Entonces estamos diciendo que en nuestro mapa tenemos varios elementos, y uno de estos es el elemento J. Y nuestro robot está por acá, en esa ubicación. Entonces vamos a tomar la distancia entre la ubicación del robot y el elemento J. Bueno, esa distancia sería como calcular el R de la medición I. Entonces el R de la medición I es la distancia entre la posición del robot y la posición del elemento J, asociada a esa medición I. La medición I está asociada al elemento J del mapa. Por lo tanto, vamos a ver en el mapa dónde está el elemento J, dónde está nuestro robot, restamos, elevamos al cuadrado, lo mismo para la componente vertical de posición, ¿no es cierto? Y esta sería la distancia euclidiana. Eso es fácil. Y después podemos también calcular el ángulo φ. Y aquí también vamos a tener un triángulo cuya base es la posición mjx menos x, y la parte vertical es mji menos y. Al cotangente de eso nos da el ángulo. El robot puede estar, nos da un ángulo, ¿no es cierto? Supongamos que ese ángulo se llama alfa, ese ángulo de acá se llama alfa, y el robot está mirando en esta dirección, con respecto a la horizontal, θ, ¿cierto? Por lo tanto, si nosotros en este dibujo tomamos θ menos alfa, nos queda este ángulo de acá, ¿no? Medido en forma positiva, porque θ es más grande y le restamos alfa, nos queda este ángulo φ'. Pero φ en realidad es el ángulo del robot, que hay entre la dirección del robot y el landmark, que decíamos, ¿cierto? Entonces es el ángulo que se mide en realidad en la otra dirección, por lo tanto φ, esta es la φ', ¿no es cierto? Φ es igual a menos φ', que va a ser igual a alfa menos θ. Por lo tanto tenemos que hacer arco tangente de esto menos θ, para poder encontrar el valor de φ. Entonces, podemos calcular la probabilidad de error entre la distancia que estamos infiriendo, la distancia R sombrero, y la distancia a la cual nosotros esperábamos encontrar el landmark. Y en base a una desviación estándar típica del sensor, encontrar si esto tiene distribución normal, ¿no es cierto? Habría que evaluar una normal de media, cero, con desviaciones estándar varianza sigma r cuadrado, evaluada en el error de radio. Y hay un punto y coma. Y eso multiplicarlo por la probabilidad del error en φ, y adicionalmente si tenemos una firma espectral o de algún otro tipo, para decir este objeto del mapa efectivamente está asociado al sensor, tendríamos aquí el error de firma, ¿no? O la discrepancia, si estamos, por ejemplo, etiquetando usando componentes del espectro RGB, es decir, estamos usando etiquetas de color. ¿Cuál es la variación? Porque los árboles no van a ser todos árboles exactamente con el mismo color de hojas. Tenemos 3 píxeles, probablemente el G es el píxel más fuerte, un poco de rojo, un poco de azul. En el árbol estándar tendríamos R promedio, verde promedio, azul promedio, pero en nuestra medición estamos obteniendo otros valores. Este es como el R de la medición I, el verde de la medición, el G de la medición I, y el azul de la medición I. Estamos haciendo la resta, es decir, bueno, en promedio hemos tomado muchos árboles de distinto tipo, y vemos que estos árboles de distinto tipo tienen hojas que varían, todas en tonos verdosos, pero con una cierta desviación estándar, ¿no es cierto? Si dibujásemos una gaussiana acá para la componente roja, la componente verde, faltaría otra campana para la componente azul. Pero hay una cierta variación en los parámetros. Podríamos decir qué tan errados estamos de que esa firma espectral sea la correcta, si achuntamos justo al valor promedio del verde de la zona que estamos acá identificando como árbol, diríamos nuestro error es cero, por lo tanto lo más probable es que sí sea un árbol y no sea otra cosa. A eso se refiere con el error de firma. Para cada objeto habrá una firma particular, en promedio. Entonces, ¿cuál es el modelo del sensor? Empleando información del mapa, hay que recordar dos cosas, que los mapas pueden estar basados en mapas que son tipo grilla. Tipo grilla estamos diciendo que tenemos un mapa que es una
básicamente una matriz, esto donde en cada celda de la matriz hay algo. Entonces, los elementos están asociados a ciertas posiciones, de acuerdo a una discretización en la cual el elemento del mapa va a tomar valores X, Y en una cierta ubicación, o podemos tener mapas que son mapas de características, donde nosotros no vamos a definir una grilla, ¿no es cierto? En el caso cuando estábamos utilizando el modelo de mediciones basadas en grilla del sensor de distancia láser, nosotros decíamos, ya, este píxel está ocupado, este está ocupado, porque nuestro láser equipó y chocó con algo que había ahí, y lo fuimos poniendo para representar como si hubiese un borde en la imagen bidimensional que representa el mapa, ¿no? En el caso del mapa que está basado en características, nosotros no necesitamos una grilla en forma específica, porque cada uno de estos elementos del mapa puede tener una cierta coordenada X y además una firma. Por lo tanto, nos basta guardar un listado y sabemos que tenemos puntos, que son el punto M1 del mapa, M2, sub n mayúscula, y que tienen coordenadas asociadas, pero podrían ser continuas. No hay necesidad de tener una grilla, ¿no? Entonces, utilizando este segundo tipo de mapa, que no nos fuerza a una discretización, lo que hay que tener presente es que cada uno de esos puntos tiene una ubicación. Si está, digamos, el elemento de medición iésimo asociado a un elemento iésimo del mapa, esa medición va a tener una componente de coordenada X y una componente de coordenada Y de ubicación. Entonces, nosotros podemos modelar el ruido de cada característica como ruido que es gaussiano, y que es independiente entre características, como les decía, donde la distancia R era lo que ya teníamos escrito en el algoritmo. Entonces, la posición del objeto en el mapa comparada con la posición del robot, más un error de distancia, la posición angular, ¿no es cierto? Se calcula con el arco tangente menos el teta, más un error angular, y hay un error en la firma, ¿no es cierto? Entonces, estos tres elementos, para entender cómo se genera el modelo del sensor, estos tres elementos pueden definirse como elementos de ruido que son independientes entre sí, y que a su vez son independientes entre una medición y otro, y que distribuyen de manera gaussiana, con una normal de media cero, y varianza B, ¿no es cierto? Donde si nosotros ponemos N0 sigma R cuadrado, es lo mismo que decir N0B con B igual a sigma R cuadrado. Por lo tanto, el B es la varianza. Y estamos diciendo que el ruido de cada una de las características es básicamente un ruido de posicionarla. Esto también lo enfatizo porque recuerden que cuando estábamos usando el láser como sensor, nosotros teníamos una distribución de probabilidades en la cual había que caracterizar, ¿cierto?, la probabilidad de short, la probabilidad de un ruido uniforme en todo el tramo del sensor, ¿no? Entonces el sensor puede medir distancias, esta es la probabilidad de medir z, y este z, había una probabilidad de que el sensor llegara al rango máximo, que era uniforme, después había una probabilidad de que choque con algo antes, y había una probabilidad de chocar con la pared, que realmente se está midiendo, ¿cierto? Entonces, este era el Z hit esperado. Aquí teníamos un lambda que determinaba qué tan rápido decaía, etc. Aquí el modelo de probabilidad es un modelo compuesto donde teníamos una exponencial, uniforme, gaussiana, otra uniforme. Aquí solamente hay gaussiana, por lo tanto, de partida estamos utilizando un modelo de probabilidades que es mucho más simple. No tenemos este problema de resolver los parámetros. ¿Se acuerdan que había un alfa que definía la ponderación del alfa hit, alfa short, alfa rand y el alfa max? Entonces, en ese sentido, el método basado en características es computacionalmente más simple, más fácil de resolver. Pero como decía inicialmente, una única medición no resuelve completamente la posición del robot, ¿no es cierto? Porque en el caso del láser, decíamos, podemos tener una escena que tiene esta forma, y yo obtengo una medición con el láser que es ruidosa, ¿no?, pero que tiene algo así.
Y yo sé que esta figura coincide más o menos con unas paredes que estarían así, y que la tengo que rotar y trasladar para hacerla coincidir con el mapa, y esa rotación y traslación me van a determinar dónde está el robot. Eso lo podría hacer con una medición. Aquí con una medición ocurría que yo sé a qué distancia R estoy del elemento del mapa, pero la información de dirección del robot no la puedo resolver solamente conociendo la dirección phi del elemento del mapa. Por lo tanto, un elemento importante es que por lo menos, en el caso del mundo 2D, necesito 3 elementos en el mapa para poder resolver la triangulación. Y el hecho de que esas mediciones que tienen radio y phi no resuelvan el problema completo es resolver tanto la posición X, Y como la orientación del robot. ¿Sí? Está haciendo que, en otras palabras, el sensor, de alguna manera uno diga que el modelo del sensor que estamos usando, no es que el sensor haga algo, el sensor mide lo que tiene que medir, pero nuestro modelo de sensado o de procesamiento del sensado está colapsando el espacio 3D, ¿no? El espacio donde se mueve el robot es un espacio matemáticamente de 3 grados de libertad. O sea, si bien el espacio 2D en el plano es de 2 grados de libertad, el tercer grado de libertad lo da la orientación del robot. ¿Sí? Y ese espacio de 3 grados de libertad se está colapsando en un espacio de 2 grados de libertad, RFI. Y eso significa que tenemos que utilizar un parámetro auxiliar, es el parámetro que aparece acá como gamma sombrero, para poder determinar finalmente en qué parte del círculo estamos. Entonces, cuando nosotros queremos muestrear un landmark, ¿qué se refiere a muestrear? ¿Se acuerdan en el filtro de partículas? Nosotros generábamos partículas hipotéticas de dónde estaría el robot. Eh, cuando uno habla de muestrear, también la interpretación que se le da a la palabra es la de generar una realización aleatoria de un elemento que está descrito por un modelo probabilístico. Entonces, cuando estamos hablando de muestrear una medición, estamos hablando de generar una simulación de medición, pero no podemos llegar y generar un punto así cualquiera en el espacio, ¿no? O sea, podríamos hacerlo, pero ¿qué hacemos? Le ponemos ruido horizontal, ruido vertical, y podría estar dentro de una ecuación. Eso, si bien lo podemos programar en código, no tiene eh, consistencia, porque la distribución de este punto podría ser simétrica sobre un área más o menos circular, no tiene consistencia con el modelo del sensor que estamos usando. Cuando estamos usando el modelo del sensor basado en landmarks, si tenemos un punto en cierto lugar, lo que nosotros sabemos es que el robot está en cualquier lugar de este círculo. Por lo tanto, con un solo punto, nuestra distribución de probabilidades debería ser como una especie de donut. ¿Ya? Tenemos una distribución como toroidal, ¿no es cierto?, que nos dice, bueno, estás más o menos a este radio, pero no sabemos en qué parte de este cráter, o algo así, estamos. Nos falta otra medición más, ¿no es cierto? Y cuando llega la medición de otro landmark, o procesamos otro landmark, y decimos si intersecta otra familia de estas gaussianas, ¿no es cierto?, que determinan el rango, se genera una zona común, ¿no es cierto?, entre estas dos. Entonces, la forma de esa zona común no es una forma circular, es algo que tiene, no sé, puede tener forma de ojival o algo así. No es esta forma redonda. Por lo tanto, implementar en código una cosa que ponen landmarks virtuales al azar con error en el eje vertical y error en el eje horizontal gaussiano, no está generando landmarks con un error que realmente es coherente con el modelo de sensado que uno está usando. ¿Sí? Entonces, tener presente eso, porque lo que queremos hacer con este algoritmo es que se generen mediciones que son consistentes con lo que el robot está observando realmente a través del modelo. Y para eso entonces necesitamos entregar las características, las asociaciones y los elementos en el mapa. Y el algoritmo parte entonces diciendo, voy a tomar el elemento JS del mapa de acuerdo a la correspondencia que esté guardada en la medición I, y voy a calcular una variable auxiliar gamma sombrero, y se fijan acá que es una aleatoria de 0 a 2pi. ¿Por qué? Porque
En realidad, inicialmente no sabemos dónde estamos dentro de ese círculo. Podemos estar en cualquier parte, desde 0 hasta 2π radianes alrededor. Y se asume entonces que hay una distribución uniforme. Pero después viene el paso de calcular el radio. Y entonces tenemos una distancia r supra i, ¿cierto? Que es básicamente la distancia entre la posición del robot y el landmark, más una cantidad de ruido que obtenemos de una distribución típicamente gaussiana. Después podemos calcular el ángulo phi, que también viene de la medición que hicimos, más un ruido. Y finalmente llevamos esto a coordenadas x, y, aquí esto debería haber sido x, y minúscula, perdón, que va a ser la posición del elemento en el mapa más r por coseno de gamma, r por seno de gamma, y entonces θ va a ser gamma menos pi menos phi. Y lo que retorna el algoritmo entonces es una muestra de un robot que hipotéticamente hizo la medición que nosotros estamos incorporando dentro del modelo. Entonces, la distribución de pose nos queda de esta manera. Nosotros decimos que la probabilidad de X, dadas las mediciones, es lo que está generando este algoritmo. Entonces, en el muestreo de poses, como les decía, uno puede mostrar la pose utilizando la medición con correspondencia, y si bien generar poses para una cierta medición Z en general es muy difícil, si nosotros tenemos un modelo que está basado en landmarks con correspondencia, entonces, como acabamos de ver, el problema es bastante sencillo. O sea, en general, si nosotros no sabemos cuál es la asociación, está este problema de girar el mapa entero, que era lo que mencionaba al principio. Por lo tanto, el problema es mucho más difícil cuando no hay correspondencia o asociación de poses, ¿no? Y en estos supuestos, entonces, está por un lado que nosotros tenemos el prior de la probabilidad de estar en un cierto lugar, dadas las correspondencias y el mapa, y asumimos que la probabilidad de estar en un cierto lugar, dado esas correspondencias del mapa, es uniforme. Esto en general no lo es, porque desde ciertos lugares nosotros nunca podemos ver todos los elementos que hay en el mapa, por lo tanto, de partida, esa probabilidad va a ser un poco dependiente del lugar donde uno esté en el mapa, y de las características o de los landmarks que son visibles desde el lugar donde uno está. Entonces, lo que nosotros queremos hacer es calcular la probabilidad de X, dadas las mediciones, y usando Bayes, entonces reescribimos esto como la probabilidad de las mediciones o de las características de las mediciones, dada la asociación, dada la posición, por la probabilidad de estar en un cierto lugar, dadas las correspondencias y el mapa. Ahora, esta probabilidad, como les decía, nosotros no tenemos un modelo para esa probabilidad. No tenemos un modelo de cómo cambia la posición en función de las correspondencias. Y estamos diciendo que asumimos que la posición es, el estar en algún lugar es prácticamente como independiente de la correspondencia, o como que da lo mismo y es uniforme, ¿no es cierto? La probabilidad de estar en cualquier lugar del espacio. Y por lo tanto, esto lo asumimos como que es una constante que podríamos llamarla, no sé, beta, pero al juntar beta con el eta, porque aquí al usar la fórmula de Bayes, nosotros deberíamos haber dividido esto por la probabilidad de el elemento restante, ¿no es cierto?, de CXM. Y como esto lo estamos colapsando y metiendo dentro del eta, junto con este beta, lo podemos decir que hay una constante eta prima de normalización, que también se maneja como en el caso de los ejemplos donde la constante de normalización la dejábamos para el final. O sea, una vez que uno calcula todas las configuraciones, uno tiene que verificar que la suma de 1, y entonces, si no da 1, hay que aplicar un coeficiente de escalamiento para que esa suma dé 1. Entonces, sobre todo cuando estamos hablando de esto, estamos diciendo que la suma de las probabilidades de todos los objetos que medimos, dada la posición, dada el mapa, tiene que dar 1. O sea, yo medí n objetos, n mayúscula objetos. La suma de medir todo lo que medí tiene que dar 1. La probabilidad de haber medido lo que medí tiene que dar 1. Y por tanto,
este eta' lo resuelvo al final, ¿cierto? Estas individuales las fui calculando a partir del modelo. Esto lo calculo con todas las que obtuve y divido uno por esta sumatoria y con eso saco el valor del eta'. Entonces, aquí lo que uno puede ver es que el muestreo de la función de probabilidades de la posición del robot, entonces estoy generando muestras de la posición del robot, que es el X dado el F, al final lo puedo hacer o lograr a partir del modelo inverso del sensor. Es decir, dado que medí F, ¿dónde estaría el robot? Con esto, digamos, se concluye la parte de lo que son modelos de sensado. No sé si hay alguna pregunta hasta aquí. Si no, vamos a pasar entonces al... Una consulta. Por ¿Sí? ejemplo, aquí lo podemos engañar al robot. Por ejemplo, le pongo los mismos puntos de landmarks, pero con una escala distinta. Por ejemplo, no sé, como decíamos, una sala. Entonces, en la sala tiene, no sé, determinados muebles con los que él se identifica. Y después, para engañarlo, lo paso a otra que tiene las mismas cosas, pero la sala es más pequeña. O sea, y están en los mismos puntos, en los mismos lugares y todo. Entonces, ahí lo engaño o algo así. Claro, si tu pregunta es si es posible engañar al robot en este método, o sea, generando una situación de ambigüedad donde podrías tener una sala que tiene un sofá y una tele, por ejemplo, y en una tele muy grande y en otra sala más pequeña tienes exactamente un sofá y una tele más pequeña, o la misma tele podría ser, con distancias distintas, ¿no? R1, R2, y en la otra hay una distancia R1', R2'. La pregunta es, ¿tendría el robot la posibilidad de deducir dónde está? En principio, si tú habías registrado que los objetos estaban a distancia 10, voy a poner acá 5 metros y 4 metros, y de alguna manera tomaste el robot, lo levantaste y lo pusiste en la sala contigua, que era la más pequeña, ¿no? Te tendrías que dar cuenta de que no estás en la misma sala porque esta tiene otras distancias, 2 y 4. Entonces, deberías poder, a partir del algoritmo, darte cuenta de que estás en un lugar distinto porque no hay objetos que, digamos, coinciden en distancias, dada la posición en la cual tú crees que estás, la probabilidad, o sea, en el fondo, estamos diciendo, ¿cuál es la probabilidad de medir Z1 igual a 2, Z2 igual a 4, dado que estoy en, supongamos esto se llama living 2 y esto se llama living 1, ¿cierto? Tú podrías decir, ¿cuál es la probabilidad de calcular Z1, Z2 igual a 4, dado que estoy en living 2, y la probabilidad de medir Z1 igual a 2, Z2 igual a 4, dado que estoy en el living 1, ¿cierto? La pregunta, ¿son estas iguales? No pueden ser iguales, ¿cierto? Porque si te fijas en el algoritmo, uno está calculando el R, el R estimado, que es la distancia entre el elemento del mapa, el elemento JS, y la posición del robot al cuadrado más mj,i, jx, menos i al cuadrado raíz de todo esto. Entonces, cuando tú dices, dado que estoy en el living 1, estoy usando elementos del mapa que están en el living 1. Cuando estoy usando dado living 2, estoy usando elementos del mapa que están en el mapa 2. Y aquí te va a dar distancias distintas, por lo tanto una de estas dos tiene un valor de probabilidad menor. Y de esa manera tú podrías decir, no, lo más probable es que esté, si mediste realmente 2 y 4, lo más probable es que estás en 2, en el living 2. Si mediste 5 y 4, lo más probable es que estás en living 1. De esa manera, Pero digamos... estas cosas las tengo que tener preentrenadas. O sea, por ejemplo, debería tener estos dos mapas o algo así. No, tú tendrías un mapa más grande,
Lo que pasa es que aquí lo que estás preguntando se está mezclando con un problema de sin correspondencia, ¿no es cierto? En el fondo, tú estás diciendo, el robot está aquí, pongamos que aquí hay una división y hay una puerta. O el robot está aquí. Y aquí hay dos objetos visibles que los voy a llamar el objeto M1 y el objeto M2. Y aquí hay dos objetos visibles que los voy a llamar el M3 y el M4. Entonces, bueno, en primer lugar, alguien te tiene que dar el mapa. Dices, mira, aquí hay un recinto que tiene unos objetos que los vamos a etiquetar, o voy a poner unos stickers. Hay proyectos de robótica donde ponen stickers o patrones que están pegados en el suelo o en el techo. Entonces, yo digo, voy a poner en esta sala, a tantos centímetros de esta pared, un sticker con un código QR, y aquí voy a poner otro. Entonces, estos M1, M2, M3 y M4 son conocidos. Hay otra posibilidad de que no sean conocidos y tú dejes que el robot empiece a avanzar y trate de ponerlos dentro del mapa. Pero por el momento, para no enredar la explicación, asumamos que alguien dijo, este es el lugar, este es el mapa. Entonces, el robot, cuando está en un cierto lugar, va a usar sus sensores y va a mirar en todas las direcciones. Te va a decir, aquí hay algo. Y lo veo con un cierto phi. Entonces, va a notar y va a decir, medición 1, phi 1. Y después va a mirar hacia acá y va a decir, y tengo R2 y phi 2. Hasta ese momento, R1 y R2 son solamente dos mediciones. El robot no sabe si R1 está asociado con M1, no sabe si está asociado con M2 o con M3 o con M4. Por lo tanto, lo que el algoritmo tendría que hacer es tomar R1 con M1, R2 con M2 y ver la probabilidad, ¿no es cierto? Haces este cálculo de esta distancia con los algoritmos anteriores y calculas la probabilidad y te da un número. Después haces R1 con M1, R2 con M3. Calculas la probabilidad, te da otro número. Tú después haces, etcétera, todas las combinaciones R1 con M1, R2 con M4. Después R1 con M2, R2 con M3, etcétera, hasta que encuentres cuál es eh, la combinación que tiene mayor probabilidad. Y esa probabilidad va a venir dada del hecho de que tú mediste, no sé, 3 metros y 4 metros, y hay combinaciones que no van a calzar, porque si tú pones acá algo orientado en otra dirección, de 3 metros y 4 metros, te pasas de la ubicación del landmark. Por lo tanto, y después, si tú pones tu robot hipotéticamente por acá y dices 3 metros y 4 metros, todos los landmarks están mucho más lejos, por lo tanto, aquí, digamos, también se descarta esta posición porque empiezas a generar cosas que tienen un error mucho mayor entre la posición en la cual quieres que estás y los elementos del mapa circundante. Ahora, esa posibilidad de tener como ambigüedad no debería darse si uno hace esto, ¿no es cierto? Y con mayor razón no debería darse si es que uno tiene asociación de correspondencias, porque cuando yo digo, estoy viendo un sofá acá y un living acá, quiere decir que en principio sería poco probable que hubiese otro lugar con exactamente los mismos objetos. Pero, ok, supongamos por un momento que efectivamente hay otro lugar dentro de todo el espacio, porque aquí este espacio tiene otras salas, ya, que también tiene una sola tele y un solo sofá. Entonces, en ese caso se reducirían las combinaciones, porque no tendría que ser R1 con M1, R2 con M2, R1 con M1, R2 con M3, porque M3 y M1 no ocurren en el mismo lugar. M1 ocurre acá, M3 ocurre acá. Por lo tanto, esta combinación se descarta y lo único que tendrías que hacer es probar las combinaciones R1 con M1, R2 con M2 o R1 con M3 y R2 con M4. Entonces, sigue habiendo una manera de resolver ambigüedades, que es algo que no siempre, obviamente, se puede hacer con el método que está basado en el escáner láser. Entonces, lo ideal sería tener
características. Si yo pudiese sacarle características de alto o ancho a la tele y ver que esa tele es de otro tamaño que la que está acá, automáticamente descarto el lugar y no tengo que ni siquiera verificar cuál es la probabilidad de estar en otro lado, porque ya descarté. Y ese es el problema de la asociación. Cuando yo R1 lo asocio potencialmente con M1 o con M3. Aquí se me genera ambigüedad. En principio, uno podría, como les digo, descartar la ambigüedad utilizando el algoritmo, verificando las distancias, porque es muy poco probable, o sea, tendrían que tener, o sea, ¿en qué caso no podrían descartar la ambigüedad? Tienen dos salas que son idénticas y en tamaño y en ubicación de los objetos. Y en ese caso, definitivamente, les daría que la probabilidad de estar en el living 1 y medir 2,4 o estar en el living 2 y medir 2,4 es la misma. Y por lo tanto ahí no van a tener cómo descartar esas dos hipótesis. Y ahí tendrían que recurrir al filtro de partículas para que el robot empiece a moverse y ojalá en algún momento salga de la sala y llegue a una que es totalmente distinta, de manera de poder decir, sí, pasé de esta sala a esta de acá que tiene un florero, y no pasé a esta de acá que tiene un pino, o no sé qué cosa, un pino de Pascua, un árbol de Navidad. Entonces, aquí arriba podrían haber dos salas que son idénticas, pero ojalá una de las que está abajo no sea idéntica, de manera de que cuando el algoritmo se va iterando y el robot se va moviendo en el tiempo, uno llega a una sala que permita descartar, porque en cierto momento voy a tener dos hipótesis, ¿no es cierto?, de que el robot está acá o está acá. Y después le digo, muévete hacia el sur. Y voy a tener que mover tanto el robot real como el hipotético. Y los dos se van a mover. Pero el hipotético va a ver cosas que el real no ve. El hipotético va a ir a dar a la sala que no es la correcta. Y eso sería la única como manera de poder descartar ambigüedad.